Bueno, ya estoy con mi querido amigo Fede Santander, que la verdad que estas visitas de los miércoles nos hace muy bien, no solamente porque podemos aprender muchas cosas del autoconocimiento, podemos responder de alguna manera también incógnitas eh, que obviamente llegan a la vida de cada uno y de que cuando nos detenemos por un ratito siempre nos preguntamos cosas. Pero lo voy a saludar primero. Buen día. ¿Cómo está, Fede? Buen Bien, día. La inspiración, ¿viste? Cuando vos decís, este está inspirado. A ver, la inspiración de que cuando a la hora, por ejemplo, de escribir un poema, de escribir una canción, de generar un proyecto, no sé, hasta de jugar al fútbol, no sé, la inspiración, pero vamos a la inspiración, por ejemplo, en el arte, donde decimos, o donde nos preguntamos de dónde vienen nuestras mejores ideas. ¿Hay algún lugar que albergue las mejores ideas? ¿O hay alguna cuestión voluntaria que podamos hacer para decir, tengo que ir por acá a mi cerebro porque yo sé que en este sector están las buenas ideas? ¿De dónde vienen esas buenas ideas, Fede? Y para plantearnos eso de dónde vienen, uno más que un lugar, es un estado que uno tiene que tener para que ese tipo de ideas lleguen, ¿sí? ¿No te ha pasado nunca que, no sé, que tenías un problema, algo que tenías que resolver, algo que por ahí era complicado, y le diste vuelta, lo analizaste, lo buscaste, pensaste, repensaste, Muchas veces. y no había respuesta, y después, cuando uno deja el problema de lado, qué sé yo, se está bañando, o salió a caminar, o capaz que está haciendo algo que nada que ver, pero ya está más relajado, más tranquilo, es como que en el momento ese te cae la ficha. Te llega la respuesta, pero como si ya desarmada, ya desglosada, ya la respuesta. Exacto. Y uno dice, la pensé tanto y era tan simple, tan boba la respuesta, Claro. pero hasta el momento que te diste cuenta es como que no. Y de manera involuntaria, Claro. porque vos decís, pucha, la búsqueda la tuve tanto. A lo mejor te pasa en una reunión donde vos estás con un grupo de personas con las que trabajás o lo que fuera y no se te cae una idea, lo que Claro. decís. Pero llegás a casa y resulta que la idea fluye de la nada, en el baño, por ejemplo. Sí. Porque te estás bañando, pero esta es, pucha, ¿cómo no se me ocurrió antes? Está en algún lugar. Claro, es como que sí, como que si la idea estuviera, la respuesta estuviera ahí flotando, Sí, sí. pero uno le da vuelta y no la encuentra, y cuando dejó de buscar, ahí aparece. ¿Influye un entorno, Fede? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque muchos artistas durante mucho tiempo dijeron, yo para hacer mis máximas creaciones, ya sea para escribir un libro, sobre todo, o para escribir una canción, para componer, me tengo que ir a tal lugar y pernoctar en ese lugar, no sé, en una cabaña, o me fui a una ciudad que me gusta. Claro. La vez pasada he leído algo sobre eso, donde algunos artistas iban, por ejemplo, a una cabaña a la orilla de un lago, en medio de la soledad. Otros dijeron, no, yo tengo que ir a un centro urbano, porque con lo que yo hago o lo que yo quiero lograr, Claro. a mí, por ejemplo, y uno, por ejemplo, habló de Nueva York, creo que era, no sé si era un español, que dijo, porque yo voy a Nueva York y ahí me inspiro, caminando por la ciudad, estando en contacto con mucha gente. O sea, todos tienen un lugar distinto. ¿Influye eso el tema del entorno? Claro, influye mucho, pero porque lo que decíamos, depende del estado que uno tenga, la capacidad que va a tener de captar esas ideas, de captar esas inspiraciones. Bien. Entonces, lo que a mí me lleve a producir ese estado interior es lo que me va a ayudar y me va a servir para lograr inspirarme. Si a mí me inspira la naturaleza, entonces si yo voy a un lugar con una naturaleza bellísima, donde uno puede ver una puesta de sol, Claro. eso me va a ayudar a generar el estado adecuado como para poder componer, como para poder escribir. Claro, en realidad el estado es el mío, digamos. Claro, el Yo, estado es el mío, soy pero yo, muchas veces uno lo puede buscar, ¿sí? A través de algo que a uno lo haga claro. llegar a ese estado. Es un mecanismo, digamos, de reacción. Claro, porque hay otras personas que en vez de inspirarse con la naturaleza se inspiran en las construcciones, en las ciudades grandes, por ejemplo. Claro. Entonces, uno tiene que buscar qué es lo que a uno le hace llegar a esos estados
Y uno se tiene que poner a observar que cuando uno está inspirado, ¿sí? Cuando uno está viendo ese amanecer, esa puesta de sol o esa ciudad que se ve increíble, uno ¿en qué piensa en ese momento? O sea, es cierto. A ver, uno... Es como que, a ver, la imaginación primero, la imaginación te lleva justamente a estar en ese lugar. Entiendo porque muchas personas, por ejemplo, sobre todo los que tienen que escribir, por ejemplo, es como que se imaginan ciertas cosas. O sea, ¿la inspiración tiene que ver con la imaginación también? Tiene que ver con la imaginación, sí, sí, sí. Igual hay que distinguir entre lo que es imaginación y lo que es fantasía. Cuando uno se pone a pensar en tonteras y está fantaseando. Sí. Pero la imaginación es usar esa capacidad que tenemos conscientemente. Es como utilizarla para visualizar, ya sea el autor de un libro está visualizando a sus personajes, está visualizando el entorno, el mundo que creó en esa literatura, digamos. Pero obviamente que eso va a ser mucho más fácil si la persona está inspirada. ¿Y cuál es la clave de ese estado de inspiración? Es que uno no está pensando, ¿sí? Claro. Porque cuando uno está inspirado es como que la mente se relaja, claro. La mente no piensa. El resto del tiempo es como que la mente está, como decíamos el miércoles pasado, pensando, encadenando un pensamiento con otro, haciendo asociaciones que muchas veces no tienen ni sentido, ni siquiera nos llevan a algo constructivo. Claro. En cambio, cuando uno está inspirado, la mente es ahí donde se hace silencio, es ahí donde se calla, porque en vez de estar de forma reactiva, ¿no? produciendo pensamientos, se queda como en un estado receptivo, claro. ¿Sí? En un estado de contemplación, de estar ahí. Y en ese estado es donde la mente puede verdaderamente escuchar, donde puede recibir esas inspiraciones. En cambio, cuando está pensando, es como cuando nosotros estamos hablando, no estamos escuchando a la otra persona que quiere comunicarse con nosotros, porque queremos expresar nuestras ideas, queremos nosotros hablar. Sí, y aparte porque estamos pensando constantemente. Eso. Claro. Y eso que estamos pensando constantemente no nos permite recepcionar, no lo estamos comunicando bien. Y entonces internamente es lo mismo. Si uno quiere verdaderamente recibir esas inspiraciones, que son las que han llevado a la humanidad a las mejores ideas, los mejores inventos, las mejores creaciones artísticas, a través de la inspiración. Pero solo se logra cuando la mente deja de estar pensando. Se tiene que detener. Claro. Para eso tenés que ejercitar. Claro, uno tiene que aprender. O sea, como decíamos, hay entornos que a nosotros nos ayudan a llegar a esos estados, pero uno tiene que entender que es el estado lo que me lleva a poder tener esos pensamientos inspirados, esas revelaciones muchas veces. Sí. Pero si uno no se da la tarea de buscar esos estados, es como que uno puede darle vuelta 1.000.000 de veces a un problema y no resolverlo. Y después capaz que uno se relajó, se durmió, no sé qué, y aparece la respuesta. Tal cual. Entonces, bueno, hace rato hablábamos puntualmente de que qué sé yo, estás buscando una inspiración constantemente porque tenés que hacer, no sé, un proyecto, una canción, te vuelvo a reiterar un libro. Muchas veces aquellos que han escrito, ¿por qué demoran tanto en escribir los libros? Porque no siempre, cuando son libros, por ejemplo, una novela, una historia, claro. Una película, porque no siempre, o sea, el estado, la inspiración no está llegando siempre. Claro. No es fácil tampoco. Claro, es algo que se practica, es algo que uno tiene que buscarlo y tiene que aprender a producirlo, a gestarlo dentro de sí mismo. Pero no es algo que sea fácil de lograr al principio, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a lo opuesto, o sea, nuestra sociedad nos enseña a utilizar la mente de forma reactiva, o sea, de estar todo el tiempo comparando, de estar todo el tiempo analizando, pensando, reflexionando, pero tratando de memorizar cosas. Y esa es una de las funciones de la mente que nos sirve en realidad para resolver problemas que son tangibles, que son físicos. Claro.
para resolver una ecuación, una cuenta. Pero cuando uno quiere ir más allá, uno quiere verdaderamente comprender algo de fondo, cuando uno quiere verdaderamente expresar la creatividad en la máxima expresión, ahí necesita salirse de esos esquemas, de esos parámetros que son rígidos. Entonces ahí es donde necesitamos esa otra función que es más elevada de la mente, que es la de inspirarse y de poder captar, como vos decías, es algún lugar, y en realidad no es que sea un lugar, pero es como que hay algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, los grandes científicos, no digo todos, pero en esos grandes descubrimientos donde le han merecido premios, donde muchas veces han revolucionado la ciencia de ese momento, lo han hecho a través de pensamientos inspirados, porque por ahí, qué sé yo, en un sueño, o por ahí cuentan que estaban, qué sé yo, que se fueron a bañar, se metieron en la bañera y ahí hicieron a Arquímedes, por ejemplo, un descubrimiento fantástico, o no sé, hablar de Newton que estaba bajo el árbol con la manzana que se cayó y de ahí larga la ley de gravedad, ¿no? Claro. Bueno, esas son, eso te quería comentar, el tema de los descubrimientos, el tema de los hallazgos científicos y todo, son hechos en base a pensamientos inspirados. Claro, porque muchas veces son personas como que se adelantan a su época prácticamente, o que hacen cambios abruptos, y es simplemente porque lograron salirse del esquema tradicional de pensamiento que venían un montón de personas pensando así, de la misma forma, o construyendo el pensamiento basándose en ese, en el piso, digamos, que ya estaba edificado por otros. Y hay pensamientos que por ahí se salen totalmente de esa norma, se salen de ese esquema, y esos pensamientos son pensamientos creativos, ¿sí? Más allá que sean en el orden de la ciencia. Entonces, eso viene a través de una inspiración. ¿Cada uno utilizaba un mecanismo para inspirarse? Y cada uno tiene que buscar el que más le sirva a uno. El que más le ¿sí? sirva. Uno tiene que aprender a producir sus propios estados, pero muchas veces uno va a depender al principio quizás, de circunstancias externas, qué sé yo, de irme a ver un paisaje para inspirarme. Pero en realidad yo tengo que aprender a darme cuenta qué es lo que el paisaje me produce a mí, porque en realidad el estado interno yo debería ser capaz de generarlo por mí mismo, no importa dónde esté. ¿Sí? Si uno aprende a generarlo por sí mismo, ya se vuelve independiente de las circunstancias externas. Entonces yo puedo estar en medio de la ciudad convulsionada y inspirarme igual. Como si estuviera en la naturaleza. ¿Viste esos que dijeron en algún momento que, por ejemplo, suena feo lo que voy a decir, pero por ejemplo que cuando estaban consumiendo drogas se inspiraban, o cuando estaban alcoholizados se inspiraban? ¿Eso es así o no es así? Y mira, lo que pasa es que con sustancias artificiales muchas veces... Es muy complejo eso, la verdad. Sí. Claro, pasa que muchas veces con ese tipo de sustancias que la persona consume, eso hace que el ritmo de la mente baje, o que cambie, o que haga otras conexiones distintas que antes no estaban. Y es por eso que muchas personas en esos estados, digamos, de... Como un trance sería. Claro, como un trance. Como que tienen ese tipo de inspiraciones, ¿no? Claro. No sé si llamaría inspiraciones, pero piensan de otra forma. Pero alterada. ¿Sí? Pero que no siempre... Pero desgraciadamente eso es dependiente, digamos, ya no estamos dependiendo de un paisaje, sino que estamos dependiendo de una sustancia. Y el cuerpo tiene esa capacidad de ir compensando, de ir acostumbrándose a las cosas que está consumiendo. Entonces es como que la persona que empieza a consumir una sustancia porque necesita producir un determinado estado que la sustancia me lo está provocando, mi cuerpo es como que empieza a adormecerse, o sea, empieza a disminuir la respuesta frente a ese estímulo. Entonces cada vez la persona como que necesita más cantidad de la sustancia, o necesita sustancia más fuerte, y eso ya lleva a la adicción, digamos. Lleva a la adicción y después no surte efecto. Yo vi una película que está basada en un hecho real, que es de un libro,
donde el artista tenía que estar alcoholizado todo el tiempo para que le llegue esa inspiración para hacer una obra maestra musical. Claro. Inicialmente le sirvió hasta el punto de que se hizo alcohólico y de no poder sostener el alcoholismo, y que cuando se hizo alcohólico no le llegaba Claro. en absoluto. Y es más, comenzó a decaer, o sea, era otra la cuestión. Y en algún momento alguien le dijo que eso iba a pasar, digamos. Claro. Ahora, lo ideal sería puntualmente, lo interesante de todo esto, es que la inspiración que llegue por el ejercicio natural de Sí. la mente y el estado natural del ser humano. Claro, la idea es esa, ¿no? Empezar a entender cómo es que nos sentimos nosotros, cómo es que el estado de inspiración se produce en nosotros, porque explicar eso con palabras es muy difícil, Es muy difícil. porque nuestro lenguaje ni siquiera está preparado o adaptado como para expresar verdaderamente lo que pasa dentro nuestro, de cada uno de nosotros, porque es una vivencia demasiado particular. Pero si hay algo que es clave cuando uno está inspirado, es que uno no está pensando. Cuando uno está inspirado no piensa, porque es como que la mente deja de estar ahí como pensando, y es como que se transforma en algo que busca recibir, porque está demasiado extasiada con lo que está pasando en ese momento, y por eso es como que hace silencio. Es un momento en donde la mente se prepara como para escuchar, vendríamos a decirlo. Y en ese estado de escucha es donde se puede recibir, ¿no? Bien relacionado ahí con la inspiración también está el tema de la intuición, ¿no? Sí. Porque, bueno, eso ya no es quizás una cuestión más tan mental como lo es la inspiración, pero está muy relacionada, porque cuando uno empieza a callar la mente, empieza a escuchar otras certezas que uno tiene y que uno no sabe de dónde viene, porque no vienen de la razón propiamente dicha. Uno muchas veces capaz que tiene esas intuiciones de decir, en esta persona no se puede confiar, o en esta persona sí, es como que la conociera de toda la vida, o no sé, yo creo que por acá no debería ir, o no sé por qué, pero ese viaje no me suena, no me... Una intuición. Son intuiciones. Y si la mente se empieza a callar esas intuiciones, nos empezamos a dar cuenta que están todo el tiempo. Y empezar a diferenciar lo que es un pensamiento de lo que es una intuición, de lo que es una inspiración, es lo que verdaderamente nos puede llevar a triunfar, digamos, en la vida. Porque muchas veces cuando nosotros actuamos desde la mente, desde el razonamiento, muchas veces no tenemos en cuenta todas las variables. Y muchas veces nos confundimos, muchas veces cometemos errores. En cambio, cuando uno está inspirado, cuando uno hace una creación a partir de la inspiración, eso no tiene errores, eso es perfecto, es como mágico. Cuando uno tiene una intuición, la intuición no se confunde. La intuición es una certeza que es 100% fiable, o sea, si uno presta atención a la intuición no se confunde. Pero bueno, muchas veces aparece la intuición y después la mente dice, no, pero mirá, si esto, si lo otro, y empieza la persona a razonar y le hace caso a la mente, y después cuando uno mete la pata, cuando uno comete el error, ahí se da cuenta que, che, mirá, si yo sabía que no tenía que hacer. Totalmente. Bueno, mi mamá lo llamaba con un nombre eso, pero hacía referencia puntualmente a que siempre hay que hacerle caso a las intuiciones. Porque si bien a la corta nosotros podemos ver cosas, pero a la larga la intuición nos termina dando la razón. Sí, tal cual, es así. Y yo lo he comprobado en cosas diarias, cotidianas, y en cosas así importantes. Sí, en algún momento vamos a hablar de la intuición, de dónde viene y qué es la intuición. Y con respecto a la inspiración, ¿cuál es el ejercicio si yo te digo, yo quiero detener mi mente, pues yo necesito inspirarme, necesito generar cosas? Mi trabajo necesita, en este caso, tener modificaciones, y que con esa inspiración, porque hoy te digo, en la vorágine diaria no se cae una idea. ¿Cuál es tu primera recomendación? Es curioso, ¿no? Yo no sé si lo habrán sacado de ahí, pero la palabra inspiración
O sea, no solo la usamos para referirnos a ese estado, ¿sí? Del que venimos hablando, sino que también lo usamos para cuando uno inspira, ¿sí? Cuando uno... Tenés ¿sí? razón. Sí, Entonces, esa inspiración, si uno se pone a ver, es cuando la mente hace hace eso. ese ejercicio. Cuando la mente hace eso de recibir, ahí es porque está inspirada. Y si uno, aprendiendo a hacer el ejercicio de inspirar conscientemente, ¿sí? Eso calma los pensamientos, eso hace que incluso la mente busque ese mismo estado, ¿no? Entonces, una inspiración muchas veces a nivel mental empieza con una inspiración física, pero consciente tiene que ser, ¿no? Entonces, la respiración tiene mucho que ver con el cómo aquietar la mente, y el aquietar la mente es lo que permite la entrada de la inspiración. Bueno, yo les voy a confesar algo. Yo he tenido en estos 47 años siempre problemas de insomnio, he tenido muchos problemas para dormir. Nunca he consumido ningún tipo de pastilla y demás, pues soy medio antipastilla, hasta para el resfrío. Pero hice los ejercicios de respiración que me recomendaste hace unos días atrás para poder conciliar el sueño. Y es más, para bajar justamente los decibeles hice ese ejercicio como que si te quedaras sin aire o como reteniendo el aire, como para que el cerebro baje, es como que se resetea o por el estilo, y me vinieron al pelo y sí me dan resultados. Es increíble, ¿no? Sí. Dan resultados. O sea, que aquel que por allí dice, no, quizás no. Estos son resultados comprobados. O sea, yo estoy hablando con el conocimiento de causa y que a mí me vinieron al pelo y te mejora el estado anímico, te mejora todo por el descanso, en definitiva. Sí, la lucidez que uno tiene al otro día después de haber descansado bien no se compara con haber dormido mal y uno andar totalmente más cuando irritable. uno duerme poco, porque a lo mejor, qué sé yo, trabajás de noche, o a lo mejor tenés que tu parte de tu trabajo ocupa unas horas de la noche, el otro día te tenés que levantar muy temprano, pero a veces el sobreesfuerzo humano y a veces te pones de mal humor porque no podés conciliar el sueño. Sí. Ahora, cuando comenzás a ejercitarte, la verdad que viene muy, pero muy bien. Fede, cursos de autoconocimiento, decime, ¿ya se van a alargar, se están largando? Estamos empezando ahora. Sí. Los cursos de autoconocimiento vamos a estar los martes y jueves. Bien. En Avenida La Paz 145. Vamos a estar en 2 horarios, al mediodía, a las 2:30 y a las 6 de la tarde. Bien. Al mediodía, a las 2:30 y a las 6 de la tarde, los días martes y jueves. Sí. Martes y jueves, Avenida La Paz 145. 145. Entre Cornejo y Ameguino. Bien, Avenida La Paz, prácticamente casi la primera cuadra. Sí. La Avenida La Paz, la primera cuadra. Allí van a ver el cartelito que dice Gnosis. Ahí lo van a poder consultar a Fede y la verdad que vale la pena. Hagan los ejercicios que vale mucho, porque realmente es espectacular. Fede, quiero agradecerte. Bueno, ¿Quieres gracias. saludar a alguien o no? A todos los que nos están siguiendo ya desde hace varios programas, porque sí, yo por ahí recibo mensajes, sí, yo te vi en el programa y te vengo viendo. Y está bueno porque es como que uno siente que está sirviendo para algo, ¿no? Totalmente. Todos somos animalitos de adaptación, siempre lo decimos, y esto se va generando a medida que va transcurriendo también el tiempo. Y la verdad que a nosotros nos hace muy bien. Te veo el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Última pausa de nuestro programa y ya con el complemento de la información también vamos a llegar, por supuesto, porque ya está Cecilia en un ratito que nos trae muy buenas noticias. No se vaya que estamos de vuelta.